Claudia Sheinbaum había sido clara y contundente cuando declaró en conferencia mañanera que aún no había sido notificada de la orden judicial que una jueza corrupta le había hecho para que eliminara el Diario Oficial de la Federación, la publicación donde se daba a conocer la reforma constitucional en materia al Poder Judicial. Agregó que cuando recibieran esta notificación sería a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy, que haría llegar una consulta a la Cámara de Senadores de que si ella, como figura del Ejecutivo, se ve obligada a acatar este mandato, a acatar esta orden judicial por parte de esta jueza corrupta. La consulta fue hecha a la mesa de coordinación de la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, convocó al Pleno del Senado para que se discutiera si se avalaba realizar un acuerdo en el cual eximía a la presidenta Claudia Sheinbaum de obedecer esta orden judicial, ya que la presidenta no tenía la capacidad política para poder hacer lo que se le estaba pidiendo por parte de esta jueza corrupta. Por mayoría calificada, el Senado determinó que Claudia Sheinbaum no cuenta con la competencia para eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación y mucho menos cuando esta es de una reforma constitucional. La oposición, como siempre, salió a reducir en su ridícula forma, montando un show mágico cómico musical en el que se ve claramente su hipocresía, su doble moral, su doble discurso, sus incoherencias y en el que constantemente se refutan a ellos mismos, como el hecho de que ahora resulta que ni el Senado, que ni la Cámara de Diputados, que ni el Ejecutivo tienen el mismo poder que el Poder Judicial. Ahora resulta que el Poder Judicial está sobre toda institución del Estado e incluso sobre la Constitución, por lo que cualquier acto hecho por el Poder Judicial está siempre dentro de los límites de la legalidad. Pero si alguien más, algún integrante de los otros poderes, comete algo que a ojos y percepción del Poder Judicial no está bien, entonces está transgrediendo la constitucionalidad, la legalidad y la soberanía, cuando es realmente el Poder Judicial el que está sobrepasando todos los límites de lo legal e incluso está aplastando la soberanía entre los poderes de la Unión. No cabe duda que tenemos la peor oposición del mundo y estamos presenciando a la peor oposición de la historia de México. El documento decía que la presidenta de la República no está obligada, decía. Eso ha sido modificado y el documento dice carece de atribuciones para llevar a cabo la eliminación de dicha publicación del Diario Oficial. Es la única modificación que tiene el documento. La actitud, el estilo autoritario, pero además cobarde del gobierno. Pareciera que lo que está hoy planteando la presidenta Sheinbaum a través de su consejería jurídica es como en su momento lo hizo Pilatos. Yo no quiero asumir la responsabilidad de no publicar, de bajar más bien una publicación acatando la orden judicial y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades. No, se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puede lo más, puede lo menos, y ella publicó esta reforma. Su reforma. Dicen que lo cortés no quita lo Calderón. ¿Ustedes creen que somos iguales? No, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no se está lavando las manos, no. Como un personaje que sin preguntarle en una conferencia de prensa sí se lavó las manos de que no tenía nada que ver con Calderón. Ahí le va. Por primera vez estamos haciendo un ejercicio plenamente democrático, parlamentario, como nunca antes se había visto. Ahora se trata de que los poderes estemos en la misma sintonía y que compartamos responsabilidades. Por eso, ahora celebro y felicito a nuestro gran presidente Gerardo Fernández Noroña por tomarnos en cuenta a todos los grupos parlamentarios para entrar en esta discusión. El presidente de la República no tiene atribuciones en ninguna parte de la Constitución ni en ninguna jurisprudencia para poder
vetar reformas a la Constitución. Y para ilustrar, le pediría que a través de la Secretaría le pudiera dar lectura a lo que establece el 135 y el 71 de la Constitución. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, primero, al presidente de la República; segundo, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; tercero, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; y cuarto, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que debe darse a las iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. La forma material de haber vetado la presidenta o presidente de la República es con la no publicación. El presidente tiene cierto número de tiempo para publicar. Si no lo hace, el Congreso podría exhortarlo a que lo hiciera, cosa que nunca ocurrió. Si no lo hace, podría el Congreso publicar. ¿Qué ocurrió aquí? De inmediato la publicó y por eso dije, ¿podría haberla vetado materialmente? Sí. ¿Cómo no publicando esta legislación que transgrede los derechos de las y los mexicanos, particularmente los trabajadores del Poder Judicial? El decreto fue publicado el 15 de septiembre de este año por el entonces compañero presidente López Obrador. Es falso que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya podido no publicarlo o vetarlo. Ella no estaba en funciones cuando se publicó el decreto, que fue el 15 de septiembre de 2024. A nosotros nos parece que esta consulta que hace la consejera jurídica no está debidamente fundada, no tiene facultades para solicitarle un acuerdo al Senado de la República para eximirla de su responsabilidad como autoridad responsable. Es una manera de querer torcer la ley para no cumplir con un mandato de una jueza que sí está haciendo uso de sus facultades legales que ella tiene. Una resolución o se acata o se ataca, pero no podemos estar nuevamente frente a algo que se pretende torcer, que se pretende evadir con una triquiñuela de este tipo. Hoy nos ocupa un tema que es trascendental para la vida política y pública de nuestro país. Es referente a la publicación de la reforma constitucional recaída a uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial. Debemos instruirnos en la materia constitucional. Apelemos a la doctrina jurídica y a los argumentos y fundamentaciones legales para vertir con certeza las opiniones y evitar así la manipulación y el engaño a los ciudadanos. La propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se rige bajo los principios de supremacía, de inviolabilidad, de laicidad y de rigidez. ¿Saben ustedes cuál es la supremacía? La supremacía se basa precisamente en la pirámide kelsiana del austriaco jurista, filósofo Hans Kelsen, y que precisamente muchas constituciones del mundo se rigen bajo esos principios, donde se coloca en el último escalón,
que es el más pequeño de la pirámide, la Constitución política de los estados. En el siguiente peldaño, que es un poco más ancho, se colocan las leyes federales secundarias, las leyes orgánicas y los tratados internacionales. Y al siguiente peldaño ya vienen las legislaciones estatales, para concluir en el último, que es la base de la pirámide, que son las sentencias, que es la jurisprudencia y es la última de la pirámide. En tanto, tenemos que comprender que la disposición constitucional está por encima de cualquier acuerdo, tratado internacional o convenio y por encima de cualquier legislación ordinaria, secundaria o ley orgánica. Esto es, a todas luces, un debate político, no jurídico. Por eso divido mi intervención en dos partes. La primera en lo jurídico. En lo jurídico, lo decimos categóricamente, no hay materia. No le corresponde a este Senado de la República. No le corresponde a esta soberanía tratar el tema. Lo digo en otros términos. Que hay una resolución de una jueza a punto de cometer un desacato. La presidenta de la República. Si la presidencia de la República no está de acuerdo con esa resolución, que la combata por las vías legales, que aproveche toda la sapiencia que hay en este pleno, todas las clases de derecho constitucional que ya nos dieron, y díganle a nuestra compañera Ernestina Godoy, a quien le mandamos un afectuoso saludo, cómo debe de responder y combatir esa resolución por la vía judicial. En lo político, estoy entendiendo perfectamente de qué se trata este asunto. Nos quieren hacer, a propósito del término, y aludo directamente a mi colega Félix Salgado Macedonio, corresponsables a los poderes públicos de un posible desacato de la presidenta de la República. No, perdón. Hay una profunda contradicción en el debate político. El día de hoy estamos a punto de discutir una reforma constitucional cuyo argumento principal es: defendamos a toda costa la soberanía y la independencia del constituyente permanente y prohibamos todas las posibilidades de que las acciones del constituyente permanente sean impugnables. Pero eso sí, cuando se trata de un posible desacato, entonces hagamos corresponsables al resto de los poderes públicos. No. Ahorita yo estaba por aquí recordando aquellas épocas cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que se buscó desaforar precisamente por abrir una calle que daba a un hospital. Y la gente que nos está viendo en las redes sociales lo tiene muy presente. Imagínense ahora, otra vez se repite la historia y se lanzan ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum por publicar la presidencia de la República en su momento una reforma que aprobó el poder reformador, cumpliendo todos los procedimientos a los que estamos obligados a cumplir. ¿Cuál es el delito ahora? El delito es darle al pueblo la posibilidad de participar para decidir quiénes son los jueces, los ministros, los magistrados, es decir, democratizar un poder de la República. Para resolver este asunto, háganse los avisos que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada, Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada.